Nuevamente a todas, a todes y a todos, bienvenidos. Este es el Cuerpo como Archivo, Caminos de la Performance Art en Argentina. Es nuestra primer masterclass online, gracias a Mariana Luz Pichelli. Les voy a contar un poquito, esto es parte de lo que comunicamos, como a modo de introducción, para quienes saben del tema y para quienes no. Esta masterclass fue pensada como un espacio para descubrir la performance art desde una mirada situada, enraizada en los contextos políticos, sociales y poéticos de Argentina. A partir del archivo de Argentina Performance Art, se diseñó un recorrido teórico que estructura la masterclass y en diálogo con otros materiales críticos que permiten ampliar el marco de lectura y el conocimiento sobre la performance art en el país, y cuando decimos país nos referimos en este caso a Argentina, aunque lo estamos haciendo en alianza con el Festival Temporal que está en Paraguay. Ahora me voy a presentar eso. Para quienes conocen la plataforma y para quienes no, Argentina Performance Art es el primer archivo teórico de investigación sobre la performance en Argentina y un poco lo que es el CONSUR. En estos últimos años nos hemos ampliado a hacer diálogos con Chile, bueno, ahora en este caso Paraguay y distintos países de América Latina, invitando artistas por ahora, no tanto a nivel nación. La Masterclass es un proyecto personal de Mariana Liz Pichelli como cierre final de su pasantía que hizo este año. Y Mariana es artista transdisciplinaria, docente, gestora cultural, licenciada y profesora de artes visuales. Su práctica se centra en la performance, el texto como obra y el uso de textiles como soporte poético y político. Antes de pasar a presentar a Sandra, les quiero comentar que todo el material con el que está trabajando Mariana es de libre acceso, lo pueden encontrar en el link a nuestra plataforma, que ahí lo dejó Paula en el chat. Van a ver que también tenemos un canal de YouTube, donde van a encontrar esta y otras conferencias. También tenemos un podcast donde van a encontrar material de archivo sonoro y entrevistas, así que tienen muchísimo material para ir ampliando lo que se va a ver hoy. Hoy es un fragmento, así que esperamos que lo lean como eso, es un fragmento situado. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sandra Dinenda López, hola de Asunción. Sí, yo estoy gestionando este festival que se llama Temporal Festival de Arte. Esta es la cuarta edición, comenzamos en 2017 y hacemos cada 2 años a menos que haya una pandemia de por medio. Temporal hace acciones artísticas, performances en espacios públicos de Asunción y alrededores, en un contexto donde está muy atomizado el espacio público, donde no se saca mucho provecho y hay una construcción cívica que nos estira hacia la sumisión y a la precarización. Entonces el performance como una manera de mediar eso y de encontrar en el espacio público una confrontación simbólica a veces con el Estado o con otros representantes de lo que vemos que son fuentes de discriminación, violencia, lo que todos conocemos en distintos contextos, ¿no? En este caso tenemos el apoyo este año del Instituto Cultural Paraguayo Alemán y también de Performance de Argentina Performance Art. Agradecemos eso, el acompañamiento, y tenemos la curaduría de Mariana Rodríguez Iglesias este año con la temática de la nueva fatiga para hablar un poco sobre el cansancio, el desgaste, la improductividad dentro de un contexto de siempre estar productives, siempre estar reproductives, produciendo capital, produciendo, no sé, en nuestro caso también obra, obra, obra. Y bueno, nada más que eso, voy a dejar el link al festival y para que nos puedan, no sé, encontrar más información sobre lo que hacemos. Estamos 15 personas, artistas, más la curadora, más el fotógrafo designado, estamos 18 personas en total, de los cuales 7 son de afuera, incluyendo a artistas de Argentina, de Chile, de Brasil y una persona de Francia, barra Alemania. Bueno, les dejo de vuelta la palabra. Gracias, Sandra. Bueno, además tenemos el privilegio de que Mariana Rodríguez Iglesias ha hecho conferencia para APA, que pueden encontrar la conferencia de ella, está online en nuestro canal de YouTube. Y antes de pasarle la palabra a Mariana, les cuento que los últimos 30 minutos van a ser
de preguntas, interacción, pero igualmente si tienen alguna consulta, comentarios, lo que quieran lo pueden ir dejando en el chat. Tanto Paula como yo vamos a ir tomando nota de eso. Y por último paso a presentarnos a nosotras. Mi nombre es Natacha Uliakovsky, soy la fundadora y directora de Argentina Performance Art, que además soy artista de performance política y de justicia social. Paula Forgione fue pasante en el 2024 de Argentina Performance Art y actualmente es la editora general. Así que nosotras dos vamos a estar ahí viendo un poquito en el chat lo que nos van contando. Bueno, Mariana, Bueno, te, te dejo que empieces con la masterclass. buenísimo. Gracias, chicas, por toda esta presentación. Gracias, Sandra, gracias, Nati, a todo el equipo. Y gracias a todas las personas que se están conectando, que tuvimos un montón de convocatoria. Como dijeron las chicas, la idea de esta masterclass es conversar un poco sobre la performance de manera conceptual, teórica y haciendo un foco situado en Argentina, contando un poco de contexto, ¿sí? Y algo general también de la performance art fuera de Argentina. Bien, como dijeron las chicas, hay mucho material en APA, en la plataforma, entonces hay mucho material que está en esta masterclass que hay citas de la plataforma, de autores de la plataforma, como Patricia Rizzo, que me pareció súper importante empezar con lo que dice que si bien no hay una fecha exacta para dar inicios de la performance art, en Argentina sí hay un consenso general que se puede situar en los años 60, iniciados los años 60. Ahí existe ese consenso general. Cuando queremos aproximarnos a un concepto de performance art es un poco complejo todavía, aún así con todos estos años que han pasado todavía es difícil buscar un concepto, pero sí me pareció importante contar que muchos artistas empiezan a buscar otros modos de comunicar a partir de los 40, de los 60, de los años 40, 60, y quieren transgredir del objeto artístico en sí. Ya el objeto artístico, el arte moderno, empieza a sufrir una crisis y en estas posibilidades, en búsqueda de este nuevo lenguaje, dimensiones que antes no existían, que es el espacio, el tiempo y la corporalidad, ¿no? El cuerpo, el uso del cuerpo. Eso me parece importante mencionar. Se pasa del objeto artístico en sí para ir a darle prioridades a otros elementos que van a ser importantes. Me pareció importante compartir algo del contexto histórico mundial. Varias guerras y revoluciones en los 50 generaron crisis, que no fue solo social ni política, sino que todo eso que sucede termina afectando el ámbito filosófico y los fundamentos del arte, ¿no? Cabe mencionar la Segunda Guerra Mundial, que fue en el 39 y en el 45, todo este conflicto empieza y todo lo que va sucediendo también con la Guerra Fría, con la Guerra de Vietnam, empiezan a generar crisis que sobre todo en los jóvenes empieza a haber algo de una rebelión, ¿no? Una lucha, entonces por eso aparece el movimiento hippie, por eso aparecen las luchas sindicales de la clase obrera, esto en 1968 en el Mayo francés. Todas estas cuestiones que empiezan a suceder a nivel social y política van a empezar a mover en Argentina en la década de los 60
por eso es la gran coincidencia de que también arranca toda esta ebullición artística. Hay una fuerte inestabilidad política, empieza una alternancia entre gobiernos democráticos y dictaduras militares. En el año 1966 fue el golpe de Estado que derrocó a Ilia e instauró la llamada Revolución Argentina, un régimen militar liderado por Juan Carlos Onganía, que fue un militar de esa época. Y bueno, la iglesia, sectores conservadores empezaron a tomar el poder, y de nuevo, como formas de resistencia, así como sucedió en Francia con el Mayo francés, con esta lucha de los jóvenes, también empiezan estas resistencias en los sectores obreros y estudiantiles. Algo muy importante a destacar es el Cordobazo en 1969. Córdoba es una provincia de Argentina, y bueno, también esa rebelión popular unió a obreros y estudiantes en contra de la dictadura. Había un clima fuerte de conflictividad laboral, huelgas, protestas callejeras, todo esto en la época de los 60. Después, en los 70, vuelve más fuerte esta dictadura cívico-militar, grande, que empieza en el 76 y bueno, sigue hasta 1981. Pero me parecía importante compartir toda esta situación de los 60 que sucedía en nuestro país. Entonces, hay algo importante que todo este movimiento trae un deseo de huir de la posición elitista del arte y del artista, ¿no? Todo esto trae nuevos lugares de resistencia. Especialmente hay archivo en Buenos Aires y Rosario, y es lo que tenemos, y es esa respuesta generando espacios como el Instituto Di Tella, ¿sí? Que es el lugar, fue un centro cultural que reunió artistas de gran renombre y recorrido, como bueno, Marta Minujín, León Ferrari, Roberto Jacobi, ¿no? Después, todo este material yo les voy a ir compartiendo, contando. Este PDF después se los podemos enviar, y todo este material hay un montón de información para seguir indagando e investigando. Marian, quería hacer una intervención antes de que avances con lo anterior, porque tenemos gente que se inscribió de Ecuador, de Perú, de diferentes países. Y un poco lo que les quiero contar es que la idea de esto es situar esta idea del origen de la performance en Argentina en el contexto de Argentina. Pero cada país tiene su propio contexto y está buenísimo entender eso y pensar qué fueron los hechos que pusieron en crisis, tanto, por un lado, el rol del arte, el mercado del arte, lo que producían los artistas y a la vez lo comprometido que estaba el cuerpo por lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, ¿cómo responden las diferentes estratos de la sociedad a esto que estaba sucediendo a nivel corporal? Gracias, Marian. No, buenísimo, sí, bien. Bien. Sumo a todo esto que dijo Nati, de tener en cuenta el contexto de cada país, de cada lugar, también el contexto local de cada provincia, de cada ciudad, pues son cuestiones diferentes, pero sí es importante tomarlo para ver qué pasaba en mi lugar, ¿no? En esos momentos. Empieza en estas crisis que tienen que ver con los movimientos artísticos y filosóficos, aparece nuevas formas como el arte conceptual, la performance, el arte político, el pop art argentina, y como mencioné antes, todo esto tradicional, este interés tradicional del arte moderno, del estilo, del valor y del aura, que acompañaban al objeto artístico,
todas estas crisis hacen que pongamos el foco en otro lugar, ¿sí? Ya el objeto artístico deja de ser algo que nos interesa, que nos llama la atención, y empezamos a pensar en qué nuevas disciplinas aparecen en el ámbito de las artes visuales. Esto también es importante tenerlo en cuenta, que es que la performance surge desde el ámbito de las artes visuales, de las artes plásticas, que después sí vamos a ver que hay varios cruces con otras disciplinas, pero sí es importante saber desde dónde surge. ¿Sí? Aparecieron estos nuevos términos. De hecho, muchos autores empiezan a hablar de una muerte del arte. Hay autores que se ponen muy, muy dramáticos y dicen que el arte se murió, ¿no? Si no existe el objeto artístico y este valor y este estilo y todas las cuestiones formales que tienen que ver con el objeto, con la pintura, con la escultura, si todo eso no está, se habla de una muerte del arte. Este término lo usó Arthur Danto, se refiere al arte conceptual como el arte después del fin del arte, ¿no? Primero habla de la muerte del arte y después sitúa al arte conceptual y al arte postmoderno como el arte después del fin del arte. Sí, que esto fue a fines de los años 60, principios de los 70, refiriéndose específicamente a esta ruptura del arte moderno. Aparecen otros autores como Simon Marchand Fisk, que no hace invocación contra el arte conceptual, pero sí hace uso de este con nuevas connotaciones, ¿no? Entonces hablamos de un arte en un periodo contemporáneo, que es un periodo de información desordenada, un periodo de información casi sin control, con casi una perfecta libertad, donde todo está permitido, donde la inestabilidad, lo efímero y la crisis de la fundamentación juega un papel importante. ¿Sí? Son características en donde todo este arte empieza a hacer efervescencia. Estas nuevas propuestas, estas nuevas disciplinas, todo esto que va sucediendo, necesitan nuevos lugares. ¿Sí? El museo, la galería, ya empieza a quedar en un espacio que, con estas nuevas necesidades de hacer, de decir, con el cuerpo, donde el espacio y el tiempo son importantes, necesitan nuevos lugares. Entonces, la calle, una casa, un galpón, ¿no? Son lugares donde ya quiero que mi arte esté, quiero estar ahí, ¿sí? Empieza a aparecer ese deseo de salir afuera, a la calle, de no estar adentro de un museo. Menciono a Duchamp con el ready-made, que él lo que hace es animarse a tomar un objeto que no es artístico, pero él lo pone en un lugar de objeto artístico, lo firma, y esa decisión que él toma ya genera que esa pieza se convierta en arte, ¿no? Por eso está este migitorio que es tan conocido, no sé si todos lo conocen. Toda esta información se puede buscar y profundizar. Y me interesa rescatar estos nuevos métodos de elaboración del arte conceptual, ¿no? Como ahora el espacio donde hay un objeto y yo lo cambio de lugar y decido ubicarlo en otro lugar, y que eso le da esa decisión que hace el artista, hace que ese objeto se convierta en obra, me parece que es una de las cosas que es importante rescatar, ¿sí? De este momento. Esto híbrido del género, ¿no? Este diálogo con las otras disciplinas, como la danza, el teatro, el diseño, la música, la sociología, la ciencia, la literatura,
todo esto híbrido que no tenemos, que no sabemos bien qué, empieza a ser obra, empieza a ser arte. Y hay una importancia de la persona que señala, que decide que eso es arte. Bueno, acá me pareció importante como marcar, me voy un poco de Argentina y antes también me fui, pero rescatar un poco que ya en las primeras veladas o en las sesiones dadaístas aparece el cuerpo como obra, los artistas empiezan a usar su cuerpo como obra. Esto es una imagen que rescaté de Hugo Ball, de 1916, me pareció importante por el año, ¿sí? Ya artistas visuales empiezan a usar su cuerpo como soporte de manifestación. Después me pareció importante esta imagen de John Cage, que es un artista de Estados Unidos, que es uno de los iniciadores del happening. Él propone en 1952 un evento grande, un happening donde varias personas estaban haciendo distintas acciones aparentemente absurdas, sin sentido, en simultáneo. ¿Sí? Son eventos que él va proponiendo y se van haciendo en simultáneo. Ay, bien. Bueno, este artista también, que es un pintor de Estados Unidos, Alan Caprock, también es uno de los exponentes del happening. Esta imagen es en Estados Unidos, en Nueva York. Y también son acciones en simultáneos donde no hay un control de lo que puede pasar con el público, hay una participación activa del espectador, hay una intervención activa del artista, de nuevo, insisto, con el cuerpo como obra, la acción es importante, el cuerpo del artista es importante. Bien, bueno, un poco, como les decía, nos animamos a decir que la performance se opone a la pintura o a la escultura, ya que no es el objeto, sino el sujeto, el elemento constitutivo de la obra artística, el cuerpo del artista y la relación entre el público y este, que es lo que venía diciendo. ¿Puede dialogar o no con otras disciplinas? Sí, con la literatura, la poesía, el teatro, la música, la danza, la pintura, el video, cosas que tienen en común. El aquí y el ahora es algo principal que tiene la perfo, que tiene el teatro, ¿no? Que tiene la música, la danza, el tiempo, el espacio. Son elementos nuevos, los repito y los menciono porque me parece que hay algo de esto que no existía antes y que empieza a suceder. Y esto de lo efímero, ¿no? De que empieza y termina en un momento, eso también es característico de esta disciplina. Y algo muy importante, que no es menor, es el concepto y la idea, ¿no? Cuando yo tengo un concepto y la idea en una performance, quiero contar algo, ¿no? Entonces, para eso también tengo que armar una partitura de acción, que si pensamos por ahí en el cine, puede tener que ver con un guión, o si pensamos en el teatro, puede tener que ver con un libreto. Son cosas opuestas y distintas, pero la partitura de acción es lo que en la performance escribimos qué acciones vamos a hacer. No necesariamente todas las performances tienen que tener una partitura de acción. ¿Puede haber improvisación en la performance? Sí, puede haber. En general tenemos una idea, un concepto, el uso del cuerpo, de la acción y una partitura de acción donde voy a llevar a cabo, que es lo que voy a llevar a cabo en el tiempo que voy a hacer esa performance.
Eso es importante también. Hay algo que hablábamos con las chicas que nos parecía súper importante traer a un autor que es Juan Hacha, que no sé si lo conocen, es un autor latinoamericano que él intenta explicar estos fenómenos artísticos desde una mirada que se despegue de las visiones eurocéntricas, y él plantea en su libro, que después al final en el PDF está toda la bibliografía, él plantea usar otro término, porque él piensa que la realidad artística americana es muy distinta y diversa a las visiones eurocéntricas. Entonces, él plantea y dice, bueno, pongamos nombres que estén más cerca de nuestro territorio, que propongamos un nombre desde situado, ¿no? Desde donde estamos, no usar un nombre con una visión eurocéntrica. Entonces, él, por ejemplo, propone, para denominar al arte conceptual, usa el nombre de no objetualismos, ¿sí? El no objetualismo niega y condena al objeto, renuncia consecuentemente a todos los atributos formales y los materiales, que es lo que hablábamos antes. Entonces, me parece importante también porque como artistas en la performance y también en general tenemos un posicionamiento cuando mencionamos las cosas, ¿no? Entonces, la propuesta de Juan Hacha de usar el arte conceptual en vez de arte conceptual, no objetualismos, tiene un posicionamiento político. Entonces es importante también estos autores que piensan cuestionar, reemplazar por ahí estas ideas fundamentales, ¿no? Sobre el arte, que en Occidente están muy planteadas, pero bueno, ¿de qué otras maneras podemos, ¿no?, mencionarlo? Entonces, él propone nombres y, por ejemplo, al happening lo propone como eventos, a la performance la propone como actuaciones, y al body art lo propone como arte conceptual, corporal. Perdón. Entonces, bueno, ahí también hay como un posicionamiento a la hora de mencionar qué práctica hacemos o qué hacemos, o también esto, citando autores, una postura, ¿no? Política, social, artística también. Esas son las propuestas. Es muy interesante porque en su libro él decía que al proponer actuaciones como término para la performance, también se generaba cierta controversia de nuevo con el teatro y este paralelismo. Entonces también era seguir posicionando cuáles eran las diferencias entre la performance y el teatro. Pero bueno, nos parecía interesante proponer este autor también. Bien. Tenemos una parte que es de referentes de Argentina. Se empiezan a ver los primeros vestigios de Perfo, las primeras señales, las primeras acciones. Y hay un artista que no sé si lo conocen, que es Alberto Greco. Él nació en Buenos Aires y bueno, estuvo un tiempo en Barcelona después y muere en Barcelona. Él habla mucho sobre el rol del artista y cómo el artista empieza a tener un rol protagónico en la obra en sí, ¿no? Él empieza a hacer unas acciones en la calle, y lo que hace es traza círculos con tiza alrededor de animales, de seres humanos, de automóviles, va firmando con su nombre, y eso lo propone como obra. O sea, él ya hace un señalamiento con la tiza y ya lo firma, y eso es obra, ¿no? Ahí empieza también como este juego del ready-made que les mencionaba antes, que él lo empieza a aplicar de esa manera.
firma en la calle a personas, objetos vivos, inmóviles, situaciones, va señalando, ¿no? Y de esa manera, él sin saber, empieza también a hacer performance, ¿no? Él empieza a presentarse a él mismo como una obra viva. Entonces él sin saberlo, porque en esa época no estaba toda esta teoría o todo eso que estaba sucediendo no lo sabían los mismos artistas, él sin querer empieza a hacer performance y a hacer varias performances en el espacio público, en la vía pública. Él es el creador de a estas acciones, estos momentos, estas experiencias, la llamó Movimiento Vivo Dito. Bueno, acá pudimos tomar algunas imágenes del... Marian, sí, aprovecho para contarles que tienen, en realidad hay dos investigaciones sobre Alberto Greco. Hay una que hizo Melissa Boratín, que está buenísima, que la van a ver en el área de investigaciones, y después en Archivo Activo, que es un área de la plataforma que es mucho más dinámica, donde se suben otro tipo de ensayos, van a ver también otra perspectiva. ¿Por qué está bueno eso? Porque a la hora de investigar un artista pueden también ver cómo diferentes investigadores de repente resaltan una cosa o resaltan otra, y así como dice Marian, en este caso, lo que ella está queriendo marcar en el sentido de lo situado de la performance art argentina, ¿no? Y está bueno porque pueden hacer un paralelismo de repente con otros artistas de otros países y entender sus trabajos. hermoso, sí. Eh, Acá tenemos otra imagen más de él. Y hay un artista que a mí me gustó mucho, que lo conocí gracias a una investigación que leí en la plataforma de Argentina Performance Art, que es Arturo Jacinto Álvarez. Es una personalidad, él era escritor y también era editor, y él, sin darse cuenta, empieza a hacer algunas intervenciones que, que son acciones performáticas, ¿no? Que tiene que ver con eso, que lo vemos hoy recién, ¿sí? No hay registros de eso que él hizo, pero sí hay relato, ¿no? Que gracias a ese relato, a esa entrevista o a eso que fue ese relato que fue comunicándose, se pudo escribir esto, ¿no? Eh, Él estuvo en Buenos Aires, en calle Florida, se ubicó en una vidriera, en una tienda, y se envolvió con una capa que era de... Hay unas fotos muy lindas en el archivo de APA, si lo quieren ver después. Él se envuelve con una capa de Ana de Pombo, hay una imagen de esta capa, y se ubica en la vidriera de la tienda, ¿no? En calle Florida. Y lo que hizo fue quedarse ahí toda la noche con la capa, y era muy, nada, la gente pasaba y no sabía si era un maniquí o no. Imagínense en esa época, eh, nada, es algo que claramente no se hacía, no se entendía qué era, no había no se marcaba un precedente de ese tipo de cosas. Eh, Después hay otro artista referente que es Oscar Boni. Ahí tienen, él nació en Posadas, que es en una provincia de Argentina, y se murió en Buenos Aires. Fue un artista multidisciplinario, era pintor, fotógrafo, y él participó en un evento que se hizo, vieron en estos espacios de arte que dije que se hicieron en los 60, que es el Instituto de Itela, en Buenos Aires. En 1967, un grupo de artistas empiezan a organizar experiencias visuales, que son eventos de índole más experimental. Y lo que hizo Oscar Boni fue presentar a una familia con 3 integrantes, padre, madre, hijo varón,
que ahí lo pueden ver en la foto, y estuvieron sentados sobre una tarima de exhibición, ¿no? Acá se puede ver mejor la foto, o sea, la gente se acercaba y observaba en 1967, que eso se rescata. Hoy por hoy vemos un montón quizá de esas cosas, pero para esa época eh, no era algo común, ¿no? De hecho tuvo muchas críticas, ¿no? Como que un poco la gente empezó a decir que quizá no sé, exponía a esta familia de estos obreros. Tuvo varias críticas y Boni, incluso, Oscar Boni, incluso él insistió que no era una perfo, porque no es que estaban siguiendo alguna partitura de acción o que estaban haciendo algo. Él un poco se resistió a esa idea de meterlo en que era una performance. Pero bueno, nada, este es una de las obras que marcan precedente. Esto fue en 1967 en Buenos Aires, Argentina, en este evento que eran experiencias visuales en una de las salas del Instituto de Itela. Bien. Bueno, armamos una selección cronológica por década. Esto también se puede ver en el archivo que tenemos en APA, en la plataforma. Y elegí algunas por año, algunos ejemplos para mostrarles. Hay un artista que es de La Plata, que es Edgardo Vigo, que él en el 54 crea unas máquinas inútiles que, bueno, nada, es interesante su historia porque él es de La Plata, de provincia de Buenos Aires, Argentina, y él empieza a trabajar como empleado en un poder judicial cuando tenía 22 años y su primer tarea que hace es hilvanar con hilo de algodón las fojas de los expedientes, ¿no? Empieza a coser, hablando mal y pronto. Y esta práctica, eh, más la experiencia de observar las cosas que sucedían en los tribunales, fueron lo que él después hizo de sus creaciones, ¿no? O sea, él usó mucho ese material para sus creaciones artísticas, conceptuales, que él no sabía que iba a ser artista después, y menos un precursor del arte conceptual y de la performance. Pero me pareció importante mencionarlo porque él empieza a hacer las primeras, en Argentina, las primeras poesías visuales, eh, y empieza a armar unos objetos que son unas especies de máquinas inútiles, imposibles, que finalmente no tenían ninguna aparente utilidad. Pero él ya empieza con todas estas acciones performativas previas al armado del objeto a dar indicios de la performance en Argentina. Después me pareció importante traer al referente de Marta Minujín. Marian, antes de que sigas avanzando, les quiero contar que esta cronología está hecha por Rodrigo Alonso. Es una cronología que está buenísima para que la investiguen. Es algo que inclusive otras personas la han trasladado a otros países, así que está bueno para tenerlo como comparativa. Y no está completa, o sea, nada está completo en el archivo, todo se sigue trabajando. Esto es un recorte. Hay un gran foco en Buenos Aires que hizo en su momento Rodrigo Alonso y para una investigación un poco más federal tiene el abordaje de Inti Pujol y Soledad Sánchez Goldar, que toma no toda, o sea, no todo el territorio federal, pero toma un abordaje parcial de ciertas provincias en las que ellas, especialmente en la década de los 90, hicieron como grandes proyectos. Y en relación a lo que mostraba antes Marian, por ejemplo, em, lo de la familia obrera, hay algo que me gustaría aclarar, es que hoy vemos todas estas piezas y las leemos en código de performance,
pero la mayoría, desde sus inicios, como el otro artista, no me acuerdo cómo se llama, Jacinto, ¿era? Jacinto, sí. Como la obra de Jacinto, o sea, todas estas acciones en ese momento no eran leídas como performance, en ese momento todavía no estaba el concepto del lenguaje en sí, y esto es como una lectura posterior que se hace entendiendo la historia y tratando de ubicar, ¿no?, todo esto que pasó en entender lo que es el devenir de la performance en Argentina. Como un poco sucedió también con Maresca, tienen una investigación de Liliana Maresca donde se habla también de eso. Liliana Maresca empieza a hacer foto performance sin saber lo que era, y recién al final de su carrera hay un registro donde ella, atrás de las fotos, empieza a firmar como foto performance, ¿no? Pero antes de eso no estaba la palabra, pero hoy se lo estudia en su globalidad. Sí, sí, está buenísimo, está buenísima la intervención, Nati. Eh, y hay algo que es importante de lo que empieza a suceder con, bueno, Marta Minujín, para quienes no saben, es una artista argentina que está viva actualmente, creo que todas las personas lo deben conocer, pero no sé. Y en 1963 ella viaja a París, está durante una beca, y empieza a esta obra que hace, que es la que estoy mostrando acá, la tengo, que es Casa de Colchones. Si ustedes se fijan en la imagen, es, está rodeada de colchones, la foto es tomada en su atelier. Esta obra parte de su exploración del arte pop, del happening. Esta obra también marca un poco el inicio de su uso de colchones como elemento central que después va a usar en todas sus intervenciones participativas, sus perfos, sus instalaciones, todo el arsenal de trabajo que tiene Marta. Pero un poco se refugia un poco de este frío del invierno que tenía en este espacio sin calefacción, utilizando los colchones para crear un espacio habitable. Hay algo de eso muy, muy real, ¿no? Hay una obra que es Revuélquese y Viva, que fue un happening donde se utilizaron colchones, incluyendo varios con colores fluorescentes y otros que estaban entrelazados como si fuesen amantes. Hay algo muy importante del trabajo de Marta Minujín, que es que los colchones representan un lugar donde pasamos la mitad de la vida del tiempo, ¿no? La mitad de nuestra vida la pasamos en colchones, ¿no? Un espacio para nacer, para amar, para estar, ¿no? Entonces, ahí hay un interés claro de la vida cotidiana y la experiencia sensorial del arte. Eso también, no sé si queda claro o no, pero empieza la vida cotidiana a entrar en el mundo del arte, a ser parte de la obra. Y estas obras, que esta puntualmente, es precursora al trabajo que luego va a hacer la Menezunda, que fue en 1965, que es una instalación inmersiva también que mezclaba, o sea, que hay una relación entre el arte y la vida, los medios de comunicación, la cultura popular. Si no conocen esa obra, los invito a verlas, pues es un recorrido donde en una parte, yo me acuerdo que tuve la posibilidad de verla porque la recrearon en el 2015 en Buenos Aires, y hay un montón de elementos de la intimidad, de la vida cotidiana. En un momento ingresabas a una sala y hay una cama con dos personas conversando. Ella no divide mucho entre la vida cotidiana y la experiencia del arte. Esa particularidad de Marta Minujín. Hay algo que, vuelvo acá atrás, que
no conseguí las imágenes de los señalamientos de Edgardo Vigo, que en el 72 él hizo varios señalamientos, pero sí lo que él hizo fue registrarlos con fotografía, que eso habría que buscar, pero una de las acciones que me gustaron de estos señalamientos que hacía Edgardo Vigo, hay una acción que es muy linda, que es la del limonero, que es en 1972, que él lo que hacía era extraer el jugo de limones, utilizarlo de distintos modos y luego volverlo a meter en las frutas, ¿no? Esto lo realizó en un espacio íntimo que fue su vivienda, entonces, de nuevo, cuento, ¿no? Y digo, el arte empieza a suceder en otros lugares, los artistas quieren hacer arte en otros lugares que no sea el museo o una galería. Esta performance, esta acción, este señalamiento se realiza en su vivienda, fotografió cada etapa de este momento y lo que él hizo fue, luego de que sacó todas estas fotografías, armó un texto y envió 18 fotos para que se las publique en una revista. Bueno, eso sucedió. Pero bueno, ahí también entra el trabajo de la escritura, del señalamiento, de poner el cuerpo, de usar un lugar íntimo, todas estas características que hacen al concepto de performance art se evidencian en las acciones. ¿Sí? Acá hay algo muy importante que es, en 1984 hay una obra que es el siluetazo, con artistas Julio Flores, Guillermo Quexel y algunos artistas más. Son acciones que se hacen en todo el país. Esta puntualmente es en Córdoba, pero se realizaron en distintas provincias, bueno, en Buenos Aires también, en distintas ciudades, y fue una acción artística y política en 1983, post dictadura militar. Entonces imagínense que había un furor y unas ganas de estar afuera haciendo, y esta acción de estos artistas consistió en la creación y exhibición de siluetas humanas a tamaño real para representar a los desaparecidos de esta dictadura militar, que en Argentina desaparecieron 30.000 personas en todo el país. Y bueno, en Córdoba esto se llevó a cabo en diferentes espacios públicos como plazas, edificios. Básicamente buscaban visibilizar la problemática de esta desaparición forzada de personas y bueno, esa desesperación que había en ese momento. Así que bueno, acá también es como importante ir asociando estos conceptos que yo les iba diciendo con las acciones en sí, ¿no? Esta necesidad de expresar esta problemática de los desaparecidos a través del arte, a través del cuerpo, afuera, en la calle. No quiero estar en un museo, quiero salir, quiero que me vean. Esta acción no solo la hicieron los artistas, sino que invitaron a... ¿Ven? Esta acción es en Buenos Aires, en el Obelisco. Invitan a la gente, no la hacen solo los artistas, sino el público también participa. Se hace una convocatoria y la gente se acercaba, dibujaba, recortaba las siluetas a tamaño real, y esto luego se iban pegando en lugares públicos. No sé, por ejemplo, en Córdoba, en la Catedral de Córdoba, se pegó. Bueno, en Buenos Aires ahí están viendo la foto. Son formas de resistencia también. La performance tiene una impronta de resistencia, de lucha, de crítica. Y en este caso fue ante la represión de la dictadura, ¿no? Y poder visibilizar. Esta obra es en 1989,
esta acción se hace en Plaza Francia, que es una plaza en Capital Federal, en Buenos Aires, que es un grupo que es Grupo Escombros, que el Grupo Escombros estuvo... es una instalación, este mar de banderas, que consistió en clavar cientos de banderas argentinas en el césped. En las banderas decía, ay patria mía, ay patria mía. Este grupo de artistas, bueno, nació en 1988, también un grupo de artistas con ganas de decir y de hacer arte en la vía pública. Estaba ese auge importantísimo post dictadura de estar afuera, de salir y poder expresarnos por todos los años que tuvimos de dictadura militar, donde no se podía salir y hacer arte y decir lo que pensabas. Los artistas que forman el grupo Escombros es Luis Pasos, Héctor Pupo, Horacio de Alessandro, David Edwards, Héctor Ochoa y Juan Carlos Romero. Estos igual deciden hacer las obras, o sea, si bien son los miembros, pero las obras las firman de manera colectiva, ¿sí? Han hecho instalaciones, manifiestos, murales, los artistas provienen de distintas disciplinas, de la plástica, del periodismo, de la arquitectura, pero bueno, en esta necesidad y en este auge de hacer, terminan haciendo performance, intervenciones en la calle, o sea, terminan haciendo una ruptura de esa necesidad de decir y de esa urgencia de gritar todo lo que pasa en el contexto. Y después, bueno, siguen trabajando hacen muchas más obras, pero esta me pareció que estaba buena cronológicamente, ¿no? 1989. Y después aparece el grupo Fosa, también está conformado por artistas de distintas disciplinas que se unen con ganas de decir, artistas argentinos, voy a mencionarlos, es Sandra Botner, Claudio Brairer, Norberto José Martínez, Javier Sobrino, Ada Suárez y Anabel Banoni, ¿no? Esa imagen que ustedes están viendo es una instalación performática que se llama Al Ras. Esto se presenta en esta ocasión en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Esta muestra fue curada por Rodrigo Alonso y la obra consistía en dos instancias principales. Primero, una videoinstalación con 6 televisores sobre un pedestal negro, que es lo que están viendo ahí. Lo que ven son las proyecciones, ¿no? En los 6 televisores, esa imagen. Y después vos entrabas en otra instancia y veías a la gente, lo que ustedes ven por el televisor es gente acostada, y vos después podías verlos durmiendo, ¿no? Y lo que era interesante de esta acción era ver a la gente dormir, a estos performers, en los horarios del museo. Entonces tenían que cambiar el horario de sueño también. Dormían de día y de noche tenían que, nada, no sé qué harían, pero el trabajo era, la acción performática era dormir en el horario que estaba abierto el museo. Y ellos después siguieron trabajando, hicieron esta misma acción de estar durmiendo, por ejemplo, en un jumbo, en un supermercado grande, de estos de estas cadenas grandes. También hicieron varias acciones, no lo dejaron solo en el museo, sino que la replicaron en otros lugares. Fue un colectivo también de artistas que siguió trabajando y replicando en varios lugares. A ver si puedo bajar esta.
bueno, este, por ejemplo, es un hipermercado y también, ¿no? Tiene una fuerte crítica social a este trabajo en estas grandes cadenas, no sé, con una excesiva franja horaria de trabajo, posiblemente sin derechos laborales. Hay todo un trabajo de crítica y quizá hoy sí vemos un montón de gente que hace performance y la performance es dormir. Pero está bueno contextualizar en el tiempo. En 1998 eh, era algo raro, o sea, no entendías, era algo muy criticado también eh, ver este tipo de acciones. Bueno, hay algo importante que es como ir viendo cómo en los ejemplos que vamos viendo de estas performance, en esta cronología, cómo se va aplicando todos los conceptos que dijimos antes, ¿no? Esta necesidad de juntarse, de hacer algo colectivo, de usar el cuerpo, de la duración del tiempo, de hacer algo en un tiempo y en un espacio, de salir del museo, de tener una idea, de querer decir algo y armar una partitura de acción. Creo que hay algo de eso que podemos ir revisando, la participación del público, que no nos, cómo no importa la mirada legitimadora del museo, sino lo que yo estoy haciendo con mi idea y lo que estoy mostrando, ¿no? Tanto de Grupo Fosa como de Grupo Escombros van a encontrar un montón de material, porque en la década de los 90 y un poco antes también hubo un surgir de colectivos de artistas. Y esto caracterizó mucho la escena de la performance en Argentina, porque era un modo de hacer completamente diferente al hacer individual. Era un hacer colectivo. Entonces estas performances o estas instalaciones activadas con performance o diferentes tipos de obras híbridas que presentaban, las hacían de forma colectiva. Y tanto el grupo Fosa como el grupo Escombros van a ver dos conferencias, o sea, tienen material audiovisual y también tienen en archivo activo investigaciones, donde pueden ver ¿no? que están nombradas sus obras en un avance cronológico y también en la conferencia que da Rodrigo Alonso, porque él fue curador de su trabajo varias veces, hace comentarios muy interesantes sobre las obras de ellos. Y en las conferencias se puede ver esto que cuenta Mariana, ¿no? Que ellas mismas decían, hoy esto parece simple, pero en el momento que lo estaban presentando era algo rarísimo, era algo diferente. ¿Por qué? Porque el arte venía de ser considerado un objeto y aunque no ha pasado mucho tiempo de esto que estamos mostrando, parece que fue ayer. Inclusive estos pequeños gestos de performance eran un gran cambio para lo que es el estudio de la evolución de la performance en la Argentina, ¿no? Esto que estaba sucediendo. Y aparte me encanta porque tiene mucha relación con la propuesta curatorial de este año de Festival Temporal, así que creo que es también interesante ver cómo muchas acciones que se están presentando acá hay cierta conexión con lo que diferentes artistas están haciendo ahora en temporal y está bueno ver ¿no? que puede cambiar el país, puede cambiar como el contexto, pero hay algo que se sigue debatiendo. Es un gran debate que está hoy en los museos, que están intentando empezar a adquirir performance, y muchos museos no lo hacen por la simple razón de que no lo pueden fichar. En el Creo que fue en el 2022, fui a una conferencia en el Reina Sofía donde se estaba hablando de esto y estaban dando el ejemplo de una performance que sí la podían fichar y estaba bueno tener ese parámetro. Y que yo creo que lo que podría decir, al menos desde mi parte, es que cada artista debe construir esta ficha entendiendo las particularidades de su propia acción, ¿no? Y también entendiendo que si quiere que tu trabajo esté documentado, o sea, si este artista quiere que se documente y se archive su trabajo, ¿de qué manera quiere el artista que su trabajo luego sea leído? ¿Qué es lo importante? No sé, cantidad de gente que miró la performance, cantidad de ruido que generó, ¿no? ¿Cuáles son los elementos a fichar?
A modo de cierre, la actualidad es inabarcable, por eso tenemos esa área que se llama archivo activo, es un archivo que está, como dice la palabra, activo. Y se van subiendo ahí diferentes textos que son actuales, ¿no? Que luego, el día de mañana, se encontrará otro formato para archivarlos, para entender quizás en el desarrollo de la carrera de un artista por qué hizo lo que hizo en su momento y ahora es un ensayo también. Y no sé si quieren agregar algo más de cierre. No, yo palabras de agradecimiento, lo disfruté un montón, me encantó. Y como dice Nati, es solo un recorte de tirar un poco de data y compartir, pero insisto que hay un montón más para investigar y hay un montón de artistas para ver.